¿Qué te llevó a ti como persona, como mujer, a querer estudiar tantas cosas maravillosas acerca de la mente humana? Empecé a buscar respuestas para mí misma y cuando eso sucedió, empecé a hacer cursos, empecé a explorar mi mente y di con la hipnosis. Es como una caja de Pandora. Nunca sabemos lo que hay ahí, ni nosotros mismos. ¿Y existe la manera de abrir esa caja de Pandora? Sí, existen varias formas de llegar al inconsciente. Las más científicas son a través de la meditación y la hipnosis. Muchas personas dicen que el pasado no se puede cambiar, pero ahora yo te pregunto, ¿dónde está el pasado? Aquí. Si el pasado está acá, tú puedes transformarlo de alguna manera. Se han generado muchos mitos alrededor de la hipnosis. Yo estuve leyendo mucho y es una locura. La gente le tiene pavor a la hipnosis. O sea, se sigue vendiendo la idea de que la hipnosis, tú pierdes el sentido de ti mismo, tú caes como en un trance. De hecho, nosotros vivimos gran parte de nuestra vida bajo hipnosis. Es tan poderoso que la hipnosis es usada por ejércitos grandes, como la respiración es una herramienta de regulación súper poderosa. Y no le damos la importancia que tiene. Parar y respirar. Quiero que me acompañe, sí, a mí, a este migrante en los Estados Unidos, a aprender cómo personas de éxito, personas con experiencia transformadora han cambiado su mente y a partir de ello han cambiado su mundo. Y quiero que me acompañes suscribiéndote, dando un like, dejando un comentario, escribiendo qué te pareció y aplicando todo lo que aprendas en el podcast. Gracias por estar aquí y espero que este podcast conecte contigo. Naila, en este podcast, aparte de hipnosis, vamos a hablar de la mente. Así que te dejo a ti la batuta. La conversación va a seguir por donde tú vayas. Ahí vamos aprendiendo. Sé que eres una enciclopedia y te doy gracias por estar aquí en el podcast. No, gracias a ti, Ramón, de verdad, por la oportunidad. Te lo doy de corazón. Y gracias por llevar la voz de tantas personas valiosas para que el mundo las conozca, darles visibilidad a tantas voces. Gracias, Naila. Naila, te quiero preguntar algo para iniciar, que quizás de alguna manera yo sepa, pero quiero que la audiencia te conozca más. ¿Qué te llevó a ti, como persona, como mujer, a querer estudiar tantas cosas maravillosas acerca de la mente humana? Bueno, mi camino empezó bien joven. Cuando tenía 11 años, una de mis tías estaba leyendo un libro, Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Wow, eso suena hasta difícil. Y cuando yo escuché a mi tía hablar de eso, yo dije, yo quiero leer de eso, tía. Y mi tía me decía, no, porque tú estás muy pequeña. Pero tanto le di que mi tía me regaló el libro. Y en ese libro hay muchos principios. Ese libro todavía se consigue. Es un libro que habla de principios. Los principios de piensa lo bueno y se te dará. Principio del mentalismo. Ahí empecé yo como mis primeros pasos a aprender las primeras nociones de lo que era la mente y el poder de la palabra. Posteriormente, pues en mi país estudié Derecho y pues como que ejercí durante 12 años y me fue bien, pero por cuestiones políticas y cosas que ocurrieron en mi país, me aparté de lo que fue la carrera de Derecho. Y pues me caso con Nelson. Él era militar. Yo dejé mi clientela que había hecho en Caracas, porque vivía en Caracas. Y ahí me dedico yo a aprender otras cosas nuevas en el estado donde yo llegué. Y empiezo a aprender todo lo que era cocina, repostería, y nos metimos nosotros por todo el camino de los negocios en el área de comida y restaurantes. Mas, sin embargo, siempre hubo en mí esa inquietud de estudiar. Hice un año también de psicología antes de casarme. Hice un año de gestal, que la gestal está súper vigente y es súper poderosa porque la gestal es una rama de la psicología que tiene unas herramientas súper interesantes como el darse cuenta. Y de hecho es una de las cosas que utilizo en la terapia de hipnosis. ¿Sí? Sí. Y pues hice ese año, pero posteriormente lo dejé. Y no fue sino hasta que llegué aquí a los Estados Unidos. El primer año pasamos por muchas dificultades
estaba yo viviendo el duelo por haber dejado a mi país, que es un duelo, y el que lo ha vivido sabe que es bastante difícil. Y bueno, siempre digo que mi pandemia duró 4 años, porque yo no duré un año encerrada, duré como 4 años criando a mis hijos. Y en ese tiempo, en donde viví cosas tan difíciles, duelos, cierres de procesos, empecé a buscar respuestas para mí misma. Y cuando eso sucedió, empecé a hacer cursos, empecé a explorar mi mente, buscando soluciones para mí. Para ti. Para nadie es un secreto que las personas más ricas en el mundo invierten en bienes raíces sí o sí, porque es una de las esferas que aseguran casi a un 100% un aumento del capital a largo plazo. Y es aquí donde juega un papel importante el sponsor del día de hoy, León y Asociados LLC, mortgage broker aquí en el estado de Kentucky. Su CEO, Lily León, y su equipo te ayudan no solo a invertir en bienes raíces, a comprar tu primera propiedad, sino a crear una estrategia que te ayude a crecer en el tiempo y poder alcanzar esa libertad financiera que todos deseamos. No importa si tienes residencia, no importa si eres caso de TIN number o ciudadanía. Si quieres comenzar a cambiar tu vida desde hoy, siempre y cuando cambies tu mente, comienza a invertir en bienes raíces de la mano de las personas que saben. En la descripción te dejo toda la información y en este código QR. Gracias, Lily, por hacer que las personas cambien su mente. Continuamos con el podcast. Y en ese de buscar soluciones para mí, decía, falta algo. Y seguía buscando en otra cosa y en otra cosa. Y yo decía, pero falta algo. Hasta que me di cuenta, son las creencias. Es la mente, eso está aquí. Y hasta que yo no cambie de acá, pues no va a ocurrir un cambio en mi vida. Y ahí fue donde empecé a buscar, bueno, ¿y cómo yo puedo cambiar esas creencias? Y di con la hipnosis. El cerebro está compuesto por la parte consciente y la parte subconsciente, el inconsciente. Uh-huh. La parte consciente viene siendo ese 5% con el que funcionamos. Solo el 5%. Solo el 5%. Y el inconsciente, el 95%. Obviamente, ese inconsciente está hecho para ayudarnos a sobrevivir. Él va a buscar los mecanismos de que tú sobrevivas, uh-huh, de que la vida continúe. Y esos mecanismos son diversos. Utiliza a veces el miedo, porque, por ejemplo, si tú aprendiste pequeño que tocando la cocina te quemabas, eso quedó grabado en tu inconsciente. En el inconsciente. Tú no vas a volver a tocar la cocina porque sabes que te vas a quemar. Y eso va guardando información. Y entonces esa información va quedando ahí y busca siempre de protegerte. Se van creando patrones que vamos repitiendo. Si, por ejemplo, tu primer amor fue algo difícil, sí, entonces va haciendo como un patrón donde tus diferentes relaciones van a tener el mismo patrón. O de la primera relación o de las relaciones que tú viviste en tu infancia con tu papá, tu mamá, o tu papá, tu madrastra, tu padrastro, lo que tú viviste, las primeras relaciones. Entonces se van formando patrones, todo eso va quedando guardado en el inconsciente. Y cuando venimos a ver, estamos viviendo la vida de otras personas. La vida del que nos crió, la vida de lo que vimos, la de la tía, la de no sé quién. Porque eso fue lo que se fue guardando en nuestro inconsciente. Es como una caja de Pandora. Nunca sabemos lo que hay ahí. Sí. Ni nosotros mismos. Sí. ¿Y existe la manera de abrir esa caja de Pandora? Sí. Existen varias formas de llegar al inconsciente. Las más científicas son a través de la meditación y la hipnosis. Hay otras maneras. Por ejemplo, el psicólogo, el Carl Jung. Él descubrió una manera de llegar al inconsciente a través de los símbolos. Y utiliza el tarot, uh-huh,
para llegar al inconsciente. El tarot es otra manera de abrir esa cajita de Pandora. ¿Qué es el tarot para las personas que nos escuchan? El tarot es un conjunto de 78 cartas con imágenes, diferentes imágenes. Las primeras 22 están compuestas por los arcanos mayores y las otras 46. 46. Las otras 46 son los arcanos menores. Cuando tú abres un tarot para alguien, tú estás abriendo una parte de esa caja de Pandora, porque el inconsciente de esa persona se va a ver reflejado en esas cartas. En esas cartas. Entonces es una manera también, la simbología. La simbología no solamente está en las cartas, está en los sueños. A veces vemos personas que tienen sueños que son premonitorios y es porque todo eso está en su inconsciente y muchas cosas la persona, a través de la simbología de los sueños, puede ver qué es lo que está ocurriendo en su vida. Hay muchas formas de ingresar al inconsciente, pero las más científicas son la hipnosis y la meditación. Wow. En la parte de la hipnosis, que es lo que yo me dediqué, o sea, yo aprendí un método que hizo una señora que se llama Marisa Peer. Ella estudió la hipnosis y la mezcló con PNL, que es la programación neurolingüística, la mezcló con Gestalt y la mezcló con otras herramientas de la psicología y herramientas que ella tenía para hacer un método que a través de la hipnosis ingresas al inconsciente de la persona. Y una vez que estás allí, lo primero que haces es regresar a la persona. No vas a revivir, vas a revisar el evento donde se originó el problema que tú tienes. Cualquier problema que la persona tenga. Llámese una enfermedad, una adicción. Lo que sea. Lo que sea. Dinero, éxito, cualquier cosa que la persona sienta que está haciendo una traba en su vida, un obstáculo. Porque esos obstáculos vienen por unas creencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer a través de ese método? Buscar el origen de esa creencia. Entonces, llevamos a la persona a hipnosis para ver qué hay en esa cajita. Una vez que la persona está en hipnosis, vamos a regresar a la persona al momento en que se generó esa creencia. Y se generó el problema, pues la raíz del problema. Después que tenemos la creencia, en esa misma sesión, se trabaja la transformación de esa creencia. Muchas personas dicen que el pasado no se puede cambiar. Pero ahora yo te pregunto, ¿dónde está el pasado? ¿Dónde está el pasado? No sé. Aquí. ¿Dónde está tu pasado? Bueno, sí, es real. Yo lo recuerdo. Aquí. No existe acá. Es real. Físicamente no está. No está. No existe. El pasado está acá. Si el pasado está acá, el pasado tú puedes transformarlo de alguna manera. Claro, porque son las creencias. Y cuando tú transformas las creencias de la persona, tú transformas su manera de ver el mundo y transformas la vida de la persona. Wow. Todavía mi cerebro está reseccionando esa idea. Entonces, literalmente podemos decir que se puede cambiar el pasado. Para mí se puede cambiar el pasado. Pero sí es real. Hay gente que dice que no lo puedes cambiar, pero yo en mi concepto pienso que sí. Hay gente que dice, no puedes transformar el pasado, pero sí puedes transformar la manera como la persona vio el pasado. Ajá, claro. Pero es que es real lo que tú dices. Pero el pasado en el está fondo, yo creo que sí puedes transformar el pasado, porque el pasado está acá. Claro. Wow, Naila. Esto no está planificado en el podcast, pero me chocó porque estoy conectando. Y sí, está en la mente. Y lo que tú puedas cambiar acá adentro. Cambia tu realidad. Totalmente. Entonces, estudiando la mente, te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de que muchas veces las personas van modo víctima. ¿Cómo así? Van por la vida en modo víctima. Ay, esto me pasó. Ay, porque me hicieron esto. Ay, me hicieron lo otro. Pero no se están dando cuenta de que todo lo que ocurre en sus vidas
es una proyección de lo que ellos tienen adentro. Porque en realidad somos proyectores, somos como una antena. Somos como una antena, somos como un proyector de cine. ¿Cómo es un proyector de cine? Está proyectando una película y eso es lo que está viendo la persona, la película. Sí. Bueno, así somos. Nosotros vamos proyectando esa película que es lo que tenemos nosotros adentro. Si tú esa película que estás viendo no te gusta, ¿qué tienes que hacer? ¿Dónde lo cambias? Cambiar la cinta de... Aquí adentro. Claro. Entonces, esa es la manera de cómo tú cambias lo que ves allá afuera. El primer cambio empieza adentro. El primer cambio empieza ahí. No lo es todo. O sea, es un conjunto de cosas. Yo siempre digo, no lo es todo. Es un conjunto de cosas. Es cambiar lo que está afuera, cambiando lo que está acá. Pero también implica un equilibrio entre el sentir y el pensar. Sí, profundo eso. ¿Cómo se explica ese equilibrio? Porque una cosa es pensar. Yo he visto mucha gente que sobrepiensa. De hecho, yo por mucho tiempo he sido la que sobrepiensa. Y el sobrepensar es una cosa muy del hombre, muy masculina. El hombre es el pensar. La mujer es el sentir. Y dentro de nosotros viven esas dos fuerzas, masculino y femenino. Uh-huh. Y en todo nosotros tenemos que tender al equilibrio para poder ver frutos. Tenemos que tender al equilibrio. Hay que buscar un equilibrio. Pero ese equilibrio es difícil. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Primero tienes que conocerte. Porque si tú te conoces y sabes que estás desequilibrado, uh-huh, tú puedes ir buscando el equilibrio en lo que te falta. El pensar, que es la parte consciente, si tú estás sobrepensando y no estás sintiendo, tú estás en un desequilibrio. Sí. Pero si tú sabes ya que estás sobrepensando, necesitas darle paso al sentir para tratar de buscar ese equilibrio. No da miedo explorar nuestra mente. Lo que da miedo es sentir. No queremos sentir. No. Da miedo porque las emociones no las sabemos manejar. ¿Será porque muchos tienen miedo a ser vulnerables? Sí. Mucha gente tiene miedo a ser vulnerable. A exponerse. Exponer sus verdaderas emociones. Otros las exponen de manera inadecuada. En el colectivo, o sea, la manera como el colectivo ha tratado las emociones también ha influido. Porque cuando vemos a una persona llorando, ¿cuál es nuestra primera? No llores, no llores. Un niño, no llores, no pasa nada, tranquilo, toma, aquí está. O lo que sea, tratamos de... Es real. Tapar las emociones siempre. Es real. No les damos cabida, no dejamos que se desarrollen. Y eso se va guardando hasta que llega un punto donde la persona explota. Es real. Su vida se vuelve un caos y explota. En los hombres crecemos con ese tipo de frases. Los hombres no lloran. Uh-huh. Eso que pasó no tiene importancia. Sí. Y lo guardamos. Y se va endureciendo la persona. Se va creando una falsa armadura. Pero en el fondo sigue siendo tan tiernito. Y a veces muchísimo más, porque no te estás exponiendo a lo que es la vida. La vida es pensar, pero también es sentir. Tiene que haber un equilibrio. ¿No crees que eso está vinculado también, Naila, al día a día, como se vive, que se vive muy rápido la vida? Muy automático. Totalmente. La gente no tiene tiempo de detenerse a pensar qué está pensando. Así mismo es. Porque muchas veces nosotros tenemos, no sé si ya te dije esto, alrededor de 90,000 pensamientos al día. Uh-huh. Y de esos 90,000, ponte entre 70 y 90,000 pensamientos al día. Y de esos, el 90% es el mismo pensamiento del día anterior.
y vivimos metidos en la misma vida día tras día porque seguimos pensando lo mismo. Y seguimos haciendo las mismas cosas que hicimos el día anterior. Por eso hay autores como Joe Dispenza que te dice, ¿quieres cambiar tu vida? Deja de ser tú. Wow. Deja de ser tú. Deja de ser tú. Deja de hacer lo mismo. Sal de esa piel que tienes y empieza a comportarte, a sentir y a pensar como esa persona que quieres llegar a ser. Wow. Si tú tuvieras que darle un mantra a mi audiencia que quizás te esté escuchando como diciendo, Nayla, necesito 3 pasos para dejar de ser yo. ¿Qué 3 pasos tú le dieras según tu experiencia y las cosas que le han funcionado a personas que has ayudado? Lo primero es que se siente a analizar, se siente a autoanalizarse. Uh-huh. Saber en dónde está. De hecho, puede hasta hacer una lista. ¿Qué quiero conservar? ¿Qué quiero cambiar? Me gusta eso. ¿Qué quiero conservar y qué quiero cambiar? ¿En qué persona qué me gusta? Y no tiene que ser de una sola persona. Porque yo puedo ver a una persona y decir, wow, me encanta la delicadeza con la que ella se desenvuelve. Y trabajar en mí, incorporar esa delicadeza. Me encanta la elegancia de esa persona. Y trabajar en mí, ir hacia eso. Uh-huh. Puedo ver, oh, mira, ese hombre, qué bien, va a la acción. Yo quiero incorporar eso en mi vida. Todas las personas con las que interactuamos tienen algo positivo que puede gustarte. Claro. Si tú estás buscando lo positivo, porque el ojo del observador es el que cambia todo. Sí. Ahora, si eres una persona que todo el tiempo está viendo lo negativo, lo que falta, lo que no hay, si estás en crítica, si estás en chisme, si estás en odio, en resentimiento, lejos, no vas a alcanzar nunca esa meta. Entonces, número 1, mirar qué es lo que tú tienes, en dónde estás. Porque si tú no sabes en dónde estás parado, es como ver de dónde arranco, qué es lo que tengo, Uh-huh. qué es lo positivo que yo tengo. Ajá. ¿En qué me quiero convertir? Y esa lista de negativos, de lo que no me gusta, de lo que me está haciendo ruido en mi vida, comenzar, número 2, a hacerlo distinto. Poner esfuerzo en hacerlo distinto. Por ejemplo, si yo soy una persona que simplemente siempre ve lo negativo y quiero empezar a hacerlo diferente, tengo que estar presente y poner mi intención. Hoy no voy a hablar, no voy a pensar, no voy a mirar lo negativo. ¿Qué es lo positivo de esto que no lo estoy viendo? ¿Qué hay bueno aquí? Porque todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Totalmente. Enfocarte en lo positivo podría ser para ir eliminándolo de esa lista. Ir eliminando de esa lista lo que tú no quieres ver en tu vida. También tienes que procurar tomar tiempo para ti. Muy importante. Porque si tú no dedicas un tiempo a ti y vives la vida en base al trabajo, a los demás, a la familia, tú no tienes tiempo para sentir. De ahí viene, no sé si esa frase he escuchado mucho, conecta con esta idea, pero de conectar con tu niño interior. ¿Puede caber ahí? Sí, yo veo conectar más con tu niño interior, mirar qué pasó con ese niño. Porque muchas veces ese niño es la clave Uh-huh. de muchas cosas que estamos viviendo. Porque es la clave y la llave
porque seguimos actuando desde ese niño. Si fuiste un niño que no tenía derecho a nada, que no merecía disfrutar, sino que tuvo que trabajar temprano, ¿qué se va a manifestar en tu vida? Más trabajo y más trabajo y más trabajo. Ese niño no tiene derecho a jugar. Y tú hoy vives tu vida a través de ese niño. Ese niño es lo que tú estás proyectando. Entonces, si tú quieres incorporar el disfrute, por ejemplo, el goce, tú debes permitir que ese niño viva lo que no vivió. ¿Y cómo lo incorpora? No disfruté, porque yo lo que hacía era trabajar y hoy por hoy mi vida es puro trabajo. Voy a incorporar el disfrute en mi vida. ¿Cómo lo puedo incorporar? Y ahí también requiere un análisis propio, porque ¿cómo lo puedo disfrutar? ¿Cómo lo disfrutaría yo? ¿Cómo lo disfrutaría ese niño? Ese niño. Es viajando. No, ese niño lo disfrutaría de repente yendo a un parque y tirándose en la grama y llenándose de tierra, porque nunca lo pudo hacer. Entonces depende de cada persona. El crecimiento personal depende de cada persona. No es como que una máquina que la reproducimos. Sí. Y sí hay ciertos pasos en los que uno va guiando la terapia, lo mismo es para pero todos. no es lineal. Ya. Depende del observador, depende del ojo del observador. Exactamente. Naila, brincamos ahí una pregunta que quería hacerte acerca de la hipnosis. Y era, ¿qué mitos tú has eliminado de la hipnosis o le pudieras eliminar a las personas cuando comenzaste en este mundo? No, yo creo que la hipnosis, se han generado muchos mitos alrededor de la hipnosis. Porque yo estuve leyendo mucho y es una locura. La gente le tiene pavor a la hipnosis. Yo a veces hasta he pensado no hablar de la hipnosis, porque tú le hablas a alguien de la hipnosis y la gente piensa, oh no, este me va a convertir en una gallina y me va a hacer cacarear. O sea, leí cosas como esta. Y en estos días vi, de hecho, un podcast que hace una cubana, Maya Auroa, no sé si la conoce. No sé. Ella está en Miami, que supuestamente la hipnotizaban y el muchacho le hizo así, ella cayó así y que estaba hipnotizada ya. Y yo dije, Dios mío, o sea, se sigue vendiendo la idea de que la hipnosis, tú pierdes el sentido de ti mismo, tú caes como en un trance. Haces lo que alguien te dice. Exactamente. O te van a sacar las cuentas bancarias, el número de tu cuenta bancaria. No se trata de eso. De hecho, nosotros vivimos gran parte de nuestra vida bajo hipnosis. ¿Cómo sé? Cuando tú estás manejando y vas y te montas en tu carro y vas pensando en cualquier otra cosa, que vas ido y dices, ¿cómo yo llegué aquí? Sí, es verdad. Ahí vas en hipnosis. Cuando tú estás viendo televisión y estás ido en un programa, ahí estás bajo hipnosis. Por eso es que los medios de comunicación pueden ir tanto al inconsciente de la persona. Tienen esa capacidad de llegar tanto al inconsciente. La publicidad y todo trabaja con con hipnosis. La hipnosis no es estar dormido, ni es que tú vas a perder el sentido de ti. Hipnosis es un estado de relajación profunda, donde el sistema nervioso se apaga. ¿Cuál es el sistema nervioso? Ese que te permite estar en alerta. Sí. Entonces tú te relajas y empiezan a aflorar cosas que están en el inconsciente. Hipnosis es eso simplemente, un estado de relajación profunda. Es increíble. Yo quería preguntarte algo. Bien aterrizado a tu realidad, ¿no? Como tú y tu esposo son empresarios del mundo del restaurante. Si tuvieras que describir la hipnosis, ¿qué papel jugar en un restaurante fuera el menú principal, el plato principal o un reinicio de un restaurante? ¿La hipnosis? Sí. La hipnosis sería un aperitivo. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque la hipnosis es solamente la llave que te permite acceder a la cajita de Pandora.
Entonces sería como un aperitivo. Porque tú lo das al principio. Hipnosis, lo llevas a hipnosis. Pero una vez que la persona está en ese estado de relajación, es donde tú vas a indagar. Ahí es donde el papel del que te está haciendo la terapia es importante. Porque es esa persona la que va a indagar. Va a buscar, es el detective que va a buscar dónde está esa raíz de ese problema que está planteando la persona. Fíjate que yo me quiero poner en el papel de alguno de tus pacientes y sentiría algo como de miedo o temor. No, es súper relajado. Sí. Es súper revelador. ¿Por qué es revelador? Mira, te voy a contar. Yo tuve una experiencia con una señora que ya tenía miedo a la muerte. Siempre decía, yo tengo miedo que me voy a morir. Yo estoy manejando, vivo en la autopista y siento que voy a chocar y me voy a morir. Yo todo el tiempo estoy pensando que me voy a morir. Yo quiero sacar eso porque vivo con miedo. Y cuando fuimos a trabajar con ella, ella regresa a un momento de su infancia, donde estaba la raíz de ese miedo a morir. Y cuando ella llega a un momento, era un 31 de diciembre, había una fiesta. Uh-huh. Su mamá, ella tenía una hermanita mayor, pero sin embargo, ella siendo la menor, ella era la que cuidaba a la mayor. Su hermanita tenía 5 y ella 4. La mamá las deja en esa fiesta y se va con un hombre. Entonces ellas dos se quedaron allí. Era una fiesta donde todo el mundo estaba tomando. Estaban en una platabanda, en una azotea, no sé cómo le dirán, en una terraza. Ajá, sí, le decimos azotea igual. Ajá. Estaban en una terraza y un señor que ya estaba pasado de tragos la agarra por una pierna. Entonces el señor la sacaba afuera de la terraza y la volvía a meter y todos los que estaban alrededor se reían. Y el hombre la sacaba y ella se veía al borde de la muerte y el hombre la metía. Y así el hombre estuvo jugando con la niñita rato. Dios mío. Y todo el mundo riendo si su mamá no estaba. Impotencia aprendida. Ahí es donde muchos patrones se generan. No puedo hacer nada. Impotencia aprendida. Se aprende que tú como niño no puedes hacer nada y llevas ese patrón a tu vida adulta. Aparte se instaló también el patrón de miedo a la muerte, porque su vida estuvo en peligro. Entonces cualquier cosa me lleva a la muerte sin que yo pueda hacer nada. Dios, y era algo de lo que ella nunca se acordaba. No, ella recordó el vestido que tenía, su edad, todo. Lloró muchísimo. Ahí en ese llorar, ahí es donde viene la intervención del terapeuta de manejar y de cambiar cómo ella miró eso. Cómo lo percibieron sus sentidos. Cómo ella lo recibió. ¿Qué pasó en ese momento? Porque nuestra mente aprende a través de los sentidos. Se producen engramas. ¿Qué son engramas? Hay un sonido que tú estás percibiendo, la gente riéndose, la situación que pasó, tú sientes frío porque a lo mejor había una terraza, era de noche. Lo que estabas oliendo en ese momento, el miedo, se instala el miedo, y todo eso forma un engrama. Y cuando todos esos mismos factores confluyen, se te desata el miedo otra vez. Y ni siquiera sabes por qué. Y ni siquiera sabes de qué es. La mente es muy poderosa. Wow. Y la mente recrea situaciones. Y en periodos. Incluso hay situaciones de personas que se repiten y tú sacas la cuenta y te da, cada 10 años ocurre tal cosa en la vida de la persona. Por ejemplo, eso ocurrió en sus 5 años, a sus 10 años ocurrió algo, no lo mismo, pero algo que... Con el mismo significado. Con el mismo significado y va repitiendo ese patrón a través de su vida.
Es increíble. Wow. Maravilloso. Es algo que parece contado de una película. Sí, pero no, se necesita tiempo para digerir sí. esas cosas, porque ahora mismo pienso. Y esos son lo que muchas veces tenemos esos traumas que no entendemos por qué existen ahí. Sí. Y es que tenemos que ir al inconsciente. Sí, mira, el trauma es algo que otra vez vamos al ojo del observador. El que lo vivió lo registra de una manera. Pero lo que sí se sabe hoy es que el trauma te fragmenta. ¿Cómo así? Te divide. Quedas fragmentado por dentro. ¿En qué sentido? En que eso a lo mejor, tú viviste un trauma y ya tú no quieres volver a sentir, porque no quieres volver a vivir lo mismo, y ahí se produce una ruptura donde ya tú no sientes. Tú creaste una capa que te protege de sentir, entonces tú... Es ese tipo de personas que tú ves por la calle y dices, no, a mí no me importa. Realmente si tengo amigos, no tengo amigos, eso no es importante para mí. Pero todo es porque ya se fragmentó esa persona, hizo esa capa y no puede estar en coherencia. La coherencia es lo que nos permite a nosotros manifestar más rápido. ¿Cuál es el beneficio de sentir, de pensar, de tener un equilibrio entre mente, corazón, lo que tu mente piensa, lo que tú estás haciendo, la coherencia de pensar, actuar, sentir? ¿Cuál es el beneficio? Que se manifiestan en tu vida las cosas más rápido, como por arte de magia. Cuando una persona está fragmentada y dice, no quiero sentir, solamente piensa, entonces empiezan a aparecer enfermedades y cosas. Ataca el sistema autoinmune, enfermedades como reuma, azúcar en sangre, un hipotiroidismo. La persona está fragmentada. Ahora que las emociones son... Las emociones juegan un papel muy importante. Por eso tú con hipnosis puedes trabajar una enfermedad, puedes trabajar una adicción, puedes trabajar miles de cosas, cualquier problema que la persona tenga. ¿Y cuál es la idea? Volver a la persona a la coherencia. Es súper interesante porque inclusive yo que trabajo con eso, nunca sé qué me voy a encontrar dentro de esa cajita. Sí. Y creo que eso es lo que más me encanta de eso. Sí, porque cada ser humano es diferente. Cada ser humano es diferente. Entonces nunca sabes lo que va a aparecer ahí. Wow. Y trabajas con algo que te está viniendo en el momento y tienes que pensar cómo lo llevo a que piense algo distinto. ¿Cómo lo manejo? Es súper interesante. Naila, y la parte que decías de que justamente era una pregunta que te quería hacer, ¿la hipnosis puede curar enfermedades? ¿Te ha pasado? ¿Cómo ha sido ese proceso? No solamente la hipnosis, la meditación también está demostrado. Porque ¿qué sucede? Cuando tú destrabas, encuentras la causa de algo, es como que si tu mente hace match, dice, ahí fue donde se produjo. Muchas veces puede ocurrir en el momento, incluso con la meditación. ¿Por qué? Porque la persona entra en un estado de conciencia en donde la persona desbloquea lo que ocurrió y puede desaparecer. No en todos los casos, porque requiere que la persona esté dispuesta a eso. Siempre va a depender de la persona todo. Sí. Todo va a depender de la persona. Incluso muchas personas se aferran a las enfermedades y eso también se trabaja en hipnosis. ¿Cómo que se aferran a la enfermedad? Porque las enfermedades les han servido para algo. Tienen un beneficio colateral. También son cosas aprendidas. Si tú fuiste, porque siempre hay un rol del enfermito dentro de una casa. Sí. Si jugaste ese rol, posiblemente lo continúes jugando hasta el sol de hoy. Y si a ti una enfermedad te sirvió para algo, tú vas a seguir jugando ese rol de alguna u otra manera. Entonces hay que encontrar la raíz. ¿Por qué? ¿De qué te sirve esa enfermedad? Porque la mente busca muchas maneras de protegerte. Y hay maneras refinadas de protección. Tan refinadas que tú te generas una enfermedad
para no hacer algo que tú no quieres. O para evitar algo o que tienes miedo a algo. Wow. Entonces la mente es bien creativa, es creativa. ¿Alguna vez te pasó con que tuviste que la hipnosis sirvió en uno de tus pacientes para curar una enfermedad? No he trabajado con enfermedades. Lo he aplicado con mi hijo. ¿Sí? ¿Cómo así? Con mi hijo, yo tengo un hijo que fue diagnosticado con autismo y sí he aplicado principios de la hipnosis para él. Lo he aplicado con mis hijos para trabajar también sus comportamientos. Y es súper poderoso porque vas insertando en su mente. De hecho, es tan poderoso que la hipnosis es usada por ejércitos Sí. grandes. Sí, claro. No quiero entrar en ese tema porque es delicado, pero es muy poderoso. Sí. Ayudan a reprogramar soldados a través de la hipnosis. Exactamente. Entonces, lo he usado con mis hijos, lo he usado con mi hijo y también lo uso conmigo. Hago autohipnosis. Cuando encuentro un punto algo que no me gusta, trato de cambiarlo a través de la hipnosis. ¿Tú misma entras en hipnosis? Sí, tú puedes autohipnotizarte. ¿Cómo, Naila? Primero, yo particularmente preparo audios para mí y yo me relajo y voy allí e como que establezco cosas que quiero nuevas, cómo lo voy a vivir. Y cuando se produce entre ese pensar y las emociones una coherencia, es donde tú puedes acceder a vivir eso. Es como que desbloquea un nivel. Uh-huh. Porque, por ejemplo, si tú nunca, porque tú te criaste en carencia, por ejemplo, Sí. y tú nunca has sabido lo que es viajar en un avión, pero tu sueño es viajar en un avión. Entonces tú puedes preparar un audio con sonidos de avión, de aeropuerto, señores pasajeros, y te preparas y escuchas y sientes esa emoción de que te estás montando en ese avión y lo miras. Entonces ahí es donde tú puedes manifestar. Esos son principios, ese es el principio de la manifestación. Wow. ¿Sabes qué? Eso me recuerda a algo bien interesante, una historia de mi vida bien interesante, Naila, que te voy a contar. En Cuba, sabemos las carencias que hay, y yo nunca había ido al aeropuerto de mi ciudad. Jamás. La primera vez que fui fue para ver a mi mamá y mi tía ir a Haití. Y estamos hablando cerca del 2014, maybe 2015. Yo me tiré una foto en el aeropuerto. Yo estaba como que, wow, el aeropuerto de Camagüey. Yo me tiré una foto y la pongo en aquel entonces, creo, no sé si era Instagram o Facebook. Y yo puse, esperando mi próximo vuelo. Esto es algo cuando mi mamá lo escuche se va a empezar a reír. Mi mamá va regresando del viaje y me dice, ¿por qué tú pusiste eso? Y le dije, yo me quedé en la cerca te escuchando cuando el avión despegó para sentir el sonido. Adivina qué pasó, Naila. El siguiente vuelo de la familia fue el mío. Y esa historia siempre va a estar conmigo. Siempre. Mira, nunca la había contado aquí en el podcast. Fíjate, eso fue un momento de éxito para ti. No, y de merecimiento. Totalmente. Ese punto en donde tú llegaste ahora, en este momento, tú lo vas a guardar y atesorar. Porque así como tú te sentiste en ese momento, tienes que recrearlo con otras cosas que tú quieres en tu vida, porque fue un momento de merecimiento en tu vida. Totalmente. Yo recuerdo incluso, ahora que estoy viendo cuando yo publiqué eso, que yo quería poner algo como el futuro, ¿no? Ajá. Pero yo decidí poner esperando mi próximo vuelo. Quiere decir que ya viajé. Uh-huh. Este es el siguiente. Siempre hay que proyectarse en el presente, porque Sí. la mente no entiende de pasado ni de futuro. Cuando tú manifiestas, tienes que manifestar en el presente. Y cuando hablas, tienes que decirlo como ya, hecho está. Está hecho.
Exactamente. Eso me recuerda a, no sé dónde lo escuché, que decía un psicólogo, ¿cómo caminaría una persona en la calle que no tiene dinero? Y la persona le respondía y dice, ahora, ¿cómo camina en la calle una buena persona que tiene 50 millones de dólares en el banco? O sea, ¿cómo camina diferente, La erguido? actitud cambia. La actitud cambia. Y dice, camina así. Tu cerebro no sabe si es verdad o mentira. Exactamente. Y solo vas a tener emociones. Camina como si tuvieras 50 millones en el banco. Habla como si tuvieras 50 millones en el banco. Y yo me quedé como... Y eso es lo que manejamos con la hipnosis. Cambiar la mentalidad de la persona. Ahora, dinero es súper. El dinero tiene muchas cosas. Sí. Ahora que lo tocas. Sí. Porque el dinero es una energía. Es un intercambio de valor. Uh-huh. Lo usamos como un intercambio, pero el dinero tiene varias esferas. El dinero es físico. Ese dinero que conocemos como físico. Y cuando vemos el ámbito físico del dinero, el dinero hay que estudiar sus diferentes esferas si quieres atraerlo. Desde el punto de vista físico, a la realidad que nosotros conocemos, tú ves que mucha gente empieza leyendo padre rico, padre pobre, no sé qué, no sé qué más, pero no termina de llegar el dinero. Sí. Porque solamente estás en la parte física, que sí hay que conocerlo, ojo. Tú sí tienes que prepararte en la parte física para tener dinero. Tienes que prepararte tu mente, conocer cómo porque en nuestros países, en Latinoamérica, no hay la estructura financiera, ni te enseñan esa estructura financiera como la venimos a conocer aquí. Que ese es un plus que tenemos nosotros los latinos, que venimos acá y nos nutrimos de esa estructura que tiene el americano a nivel financiero. Sí. Entonces, sí hay que nutrir la mente y aprender de la parte financiera, de ese 10% que tienes que guardar para las inversiones. Eso es la parte física del dinero. Hay mucha gente que no se atreve a ver cuánto tiene en la cuenta, a tener una cita con el dinero, cuánto tengo, a hacer un pequeño presupuesto. Esa viene siendo la parte física del dinero. Hago un presupuesto, no me puedo exceder de aquí, esto es lo que tengo para gastar, esto es para ahorrar. Dividir y ponerle nombre, esto es para ahorrar, esto es para el gasto del corriente de la casa, esto es para disfrutar, porque también tiene que haberlo, esto es para ayudar a otros. Ayudar a otros es muy importante aunque tú no tengas. ¿De verdad? Sí, porque cuando tú ayudas a otros, tú sientes que tú puedes hacerlo. Sí. Entonces, aunque tengas poco y das $1 en eso que te están pidiendo en la caja, quiere completar para dar esto una donación a los niños, sí, delo. Ese centavo que tú estás dando te hace sentir que tú puedes darlo. Sí, esa energía proveedora. Esa energía proveedora. Entonces, esta es la parte física, lo que te estoy nombrando. Tú tienes que saber la parte física, cómo lo manejo, cómo lo cuido, porque el dinero hay que cuidarlo. ¿Cómo lo doy? No me puedo aferrar a él tampoco porque es una energía que fluye. Es como el agua, que si se estanca, se pudre. Se pudre. Entonces, esta es la parte física de lo que te estoy hablando. Pero también está la parte mental, que es donde entran las creencias. ¿Cuáles son las creencias? Las creencias en una persona pueden estar formadas, voy a ser conservadora, desde el vientre de la madre. Muchas veces cuando vamos a hipnosis, nosotros llevamos a una persona a hipnosis y la gente se regresa al momento de la gestación. Al vientre. Al vientre. El primer sentido que desarrolla la persona es el oído. Y ya ahí la persona empieza a escuchar lo que su mamá está diciendo, lo que su papá dice, lo que el entorno dice. Esas creencias se empiezan a alimentar desde allí. Traemos creencias de nuestros padres, de nuestros cuidadores. El entorno, los que te criaron, la escuela, la maestra que tuviste, el profesor, tus amiguitos, el otro, tu mejor amigo, la comunidad donde te criaste, el país. Por eso nosotros vemos que, por ejemplo, y no quiero... Pero para mí es interesante cuando yo veo desde el punto de vista mental que los mexicanos trabajan durísimo, durísimo
Y ellos hicieron una mente de que para tener dinero tienen que trabajar durísimo. Y no es así. Ujú. Y veo que, por ejemplo, el venezolano tiene algo. El venezolano derrocha porque nos acostumbramos a que teníamos tanto y ingresaba por petróleo y cualquiera hacía dinero, que no te importa derrocharlo. Y vemos como cada comunidad, según lo que es el entorno donde se crió, tiene unas creencias particulares acerca del dinero. Entonces eso es mentalidad que se te fue formando, creencias que fuiste formando. Si tu papá te dijo, el dinero no crece en los árboles, yo no tengo dinero ahorita para eso no es importante. Si el disfrute no es importante, el dinero sigue al gozo. Donde no hay gozo, no hay dinero. Esa es la parte mental. Hay muchas trabas a nivel mental del dinero. Hay mucha gente que de repente está con gente de una mejor posición económica y no se siente parte. Se siente como decimos en Venezuela, como cucaracha en baile gallina. No te sientes parte de ahí. Si tú no te sientes perteneciente, nunca lo vas a tener. Entonces son muchas las creencias a nivel mental. Te hablé de la parte física, te estoy hablando ahora de la parte mental del dinero. Son muchas creencias que hay que cortar, transformar para acceder al dinero. A mí me ha pasado eso. Ajá. Yo crecí con creencias limitantes del dinero. Muchos de nosotros crecimos con esas creencias. Totalmente. Súper limitantes. No merezco. Es una creencia que limita mucho. No soy suficiente para obtener todo esto. Y de nosotros está transformar esas creencias si queremos acceder a una vida mejor. No solamente una vida mejor para nosotros. Las personas que tenemos un propósito mayor de llevar la luz, así como lo estás haciendo tú a través de tu podcast. Gracias. Nosotros debemos derribar esas creencias para disfrutar nosotros y para contribuir con el propósito que venimos a cumplir. De llevar esa luz a otros, para demostrarle a ellos que también pueden. De que si nosotros pudimos, viniendo de donde venimos, ellos también pueden acceder a otras cosas. A una vida mejor. Y no tiene por qué ser difícil. Te dijeron que iba a ser difícil. Y hay muchas creencias, incluso creencias que vienen de la iglesia. Uh-huh. Que primero entra un camello por el ojo de una aguja antes de que un rico entre al reino de los cielos. Por ejemplo. Así es. Entonces te vas formando ideas que no son acerca del dinero. Cuando el dinero es una energía y esa energía es amor. Y ahí entro en la parte espiritual de lo que es el dinero. Porque muchas personas, y sobre todo personas que somos espirituales, yo me considero una persona espiritual de siempre, porque nací en una familia muy espiritual y siempre he buscado esa espiritualidad y he alimentado esa fe. Y ahí es donde entra la fe, porque el dinero también requiere de fe. Fe en lo que no vemos. El dinero es amor. Cuando tú empiezas a ejercer tu propósito, lo que tú amas, y a llevarlo a otro como parte de ese servicio, de ese propósito tuyo, entonces, y empiezas a vivir en coherencia con tu mente, tus emociones y tu espiritualidad, el dinero viene ilimitadamente. Porque es una energía que acompaña todo eso. Cuando tú lo buscas como un loco desenfrenadamente, el dinero no está. Ajá. Yo entendí, cuando yo empiezo a estudiar todo esto, entendí que cuando nosotros llegamos a este país, llegamos con dinero que traíamos de Venezuela. Sí. Y en un año lo perdimos todo. Quedamos en cero, ni $1. Y en ese momento yo era víctima total. Era una víctima. Yo veo atrás y era una víctima.
lamentándome por todo lo que nos estaba pasando, viviendo en una oscuridad. Estaba en una oscuridad en ese momento. Llorando por Venezuela todavía, llorando, no me gustaba el frío, no me gustaba esto, no es igual, esto no es igual que en mi país. Yo no estaba preparada para que el dinero viniera a mi vida, porque todas esas energías no corresponden al dinero. Al dinero. El dinero vibra aquí, esas energías vibran aquí. Si tú estás en rabia, si tú estás en culpa, si tú estás en vergüenza, si tú estás en duelo, tú estás muy lejos de vibrar donde está vibrando el dinero. ¿Cómo me ha hecho crecer este país? Yo agradezco profundamente no solamente a los Estados Unidos, porque es el país donde estoy, a los americanos, a las personas con las que yo he entrado en contacto. ¿Por qué? Porque he aprendido a valorar lo que el crecimiento emocional, espiritual, que yo he adquirido por haber salido de mi país, por haber vivido todo lo que viví. Ha sido enorme. Ha sido enorme. Yo no puedo estar en otra emoción que no sea el agradecimiento. Y cuando tú vibras en el agradecimiento, que es lo más cercano al amor, el dinero llega. Sí. Somos antenas. La gente busca el dinero y lo busca no, tengo que trabajar, no tengo que hacer. Y no es así. Es desde el amor que yo le doy al otro, desde el valor. Yo tengo un valor como persona. Yo sé hacer algo mejor que otra persona. Yo ese valor se lo voy a dar. Y yo voy a entregar ese valor como parte de mi servicio, de mi amor, de lo que yo tengo por dentro, de lo que yo vine a dar. Y ahí se completa el círculo. La parte física del dinero, la parte mental del dinero y la parte espiritual del dinero. Wow, ha dado una explicación maravillosa. Nayla, dijiste algo que para mi audiencia de fundadores, emprendedores y soñadores, que el dinero es fe. Uh-huh. Y no sé si conecto con esto que voy a decir, pero a veces cuando emprendemos, el dinero no está físicamente. Uh-huh. Pero tenemos la fe de que va a llegar. Uh-huh. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se desmenuza eso? A ver si yo coincido o estoy mal o por dónde va. Sí, mira. Fe se dice fácil. Uh-huh. Mucha gente dice, no, sí, yo creo en Dios. O sí, yo creo en el universo. O lo que sea que tú creas. Porque no sé si se llame Dios, Alá, Jehová. Lo que la persona crea. Hay algo superior. Hay algo superior a nosotros. ¿Verdad? Ese algo superior en lo que tú crees te sostiene aquí. Y te sostiene en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Cómo te sostiene? A mí me sostuvo, por ejemplo, te voy a poner ejemplos míos, en donde estando embarazada, porque quedamos en 0, y teniendo que ir a parir, ¿dónde yo paría? Yo no tenía seguro, yo no tenía nada. Y apareció una mujer en el hospital y le dijo a Nelson, no te preocupes, yo conseguí un benefactor que va a pagar el parto de ella. ¿De verdad? Te lo juro. Y es eso, es una pequeña mano, es una posibilidad que te da alguien, es una palabra, a lo mejor es un abrazo. Sí. Pero ese algo superior, que es la luz, que para mí es la luz, te sostiene porque hay algo mayor que tú viniste a realizar acá. Fe se necesita para alcanzar lo que tú quieres alcanzar. Cuando a mí me dan el diagnóstico de mi hijo de autismo, en un mundo donde todo el mundo te dice que el autismo no se cura, yo me abracé a mi fe. Y yo dije, sí se cura. Yo no voy a creer eso. Yo a mi hijo lo saco adelante. Y yo tengo de testimonio a mi hijo.
Mucha gente me dice, no, pero ¿será que no tenía eso? Sí, y sí, porque, yo tengo los papeles. Porque nadie cree ahora que ven el resultado. Pero es creer en un momento donde tú no lo estás viendo. Ya. Y aferrarte duro a lo que tú no ves. Porque si tú alimentas tu mente con sí voy a lograr. Mi podcast va a ser el podcast número 1 de habla hispana. Así será. Y tú te aferras a eso porque yo tengo la misión de llevar luz a la gente latina que se crió como yo, que no tenían nada y demostrarles que pueden llegar a ser lo que ellos se proyecten. Entonces tú vas a llevar tu proyecto arriba, 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 porque la luz te sostiene. Es una mezcla de todo, no es una sola cosa. No es que no, yo voy a dejar de comer y voy a guardar porque tengo que guardar un 10%. No. Es guardar, es cuidar, es disfrutar. Pero a la vez es limpiar creencias, pero a la vez creer en que vas hacia allá. Es actitud, es sentir que alguien superior te sostiene. Sentir es agradecer. Es agradecer cuando cierra el día, agradecer que abre un día nuevo porque es una nueva oportunidad. Agradecer lo bueno y agradecer lo malo, porque de lo malo se aprende. Se aprende, hay enseñanza. Los errores son peldaños hacia el éxito. Entonces, cuando tú comprendes todo eso, tú atraes, tú te vuelves magnético. Tú no buscas. Lo que tú quieres te busca a ti. Totalmente. Eso coincide con una frase, eso que dijiste ahora, que la leí hace poco en el libro Piensa y Hágase Rico, que decía que la oportunidad tiene el hábito de vestirse de una desgracia temporal. Uh-huh. Y es real que a veces nos sucede algo y en el momento no lo vemos. Pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que fue la oportunidad de un nuevo mundo. Un puntico que se me había quedado, ¿no? Sí. Porque me decías que ¿cómo hacemos para tener fe? Uh-huh. Y es que cuando nosotros estamos adentrándonos en algo nuevo, cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort, todo es conocido. Todo es bien. Todo es conocido, todo es normal, todo es lo mismo de siempre, ya sabemos. Pero cuando estamos adentrándonos en algo desconocido, ahí es donde más tenemos que tener fe. Sí. Estamos en la nebulosa, en lo oscuro, en la posibilidad de crear algo totalmente nuevo. Por eso cuando emigramos, llegamos a lo desconocido, a lo nuevo. Tenemos un pizarrón en blanco. Tú eliges qué vas a pintar. Pero como tenemos tanto y tanto miedo, nos paralizamos, todo nos da miedo, nos cohibimos. Ahí es donde entran las herramientas. ¿Cuáles son? Una muy importante para tu audiencia. Parar y respirar. La respiración es una herramienta de regulación súper poderosa y no le damos la importancia que tiene. Uh-huh. Cuando estés en esa zona de lo desconocido, de todo lo nuevo, detente, respira, siente. Porque ahí en lo nuevo, en lo desconocido, donde está el sentir, tu cuerpo te da señales, tu intuición te da señales. Es como ir en lo oscuro, pero entonces, ¿qué tienes que agudizar? No puedes ver. Agudizas lo demás, escuchas, sientes, palpas, hueles y vas con tu fe. Sí. Dios, guíame con tus palabras, con lo que sea. Espíritu Santo, Dios, universo, guíame. Actúa a través de mí. Yo soy un instrumento para ti. Sin entrar en lo religioso. Claro. Estoy en lo espiritual.
Yo creo que la fe ayuda a darle sentido a muchos objetivos porque no sabemos lo que va a pasar. Si fuera fácil, nada valiera la pena. Nada. No vale la pena tenerlo, es muy fácil. Y fíjate que para mí es increíble. O sea, para mí, míralo, no lo mires como un miedo, míralo como emocionante. Sí, claro. Claro. No es miedo, es emoción que tenemos. Es transformar. No lo mires como miedo, míralo como una emoción. El no saber qué va a pasar. Van a pasar cosas nuevas. ¿Qué irá a pasar? ¿Cuántas posibilidades se van a abrir para mí? ¿Cuántas personas voy a conocer? ¿Con quién voy a interactuar? ¿Qué cosas nuevas aguardan para mí? Pero es ahí cuando eso coincide mucho con lo que tú decías. Hay que vibrar en esa energía. Sí. Para que esa fe en lo que tú tienes sea positivo, lo que va a regresar. Y hablando de vibración, voy a dar un punto que yo nunca lo he dicho en ninguna parte, pero que yo lo viví. Sí. Y pasa mucho en Latinoamérica. Nosotros estamos acostumbrados, por lo menos en Venezuela, no voy a hablar de otros países porque no sé. Yo te confirmo si Cuba también. Ajá. Nosotros nos reunimos para chismear. Los domingos era la comida familiar y ahí se chismeaba de todo el mundo. Cuando yo llegué aquí, yo me di cuenta que la gente no hacía eso. La gente no te habla de otras personas. Y me pareció raro, pero me gustó. Y poco a poco lo fui tomando para mí. Coincide con lo que te dije en un principio de mira lo que no tienes y cómo lo puedes incorporar a tu vida. Yo dije, eso me gusta. Yo no quiero estar hablando de nadie, ni que nadie esté hablando de mí. Lo eliminé de mi vida. Sin embargo, yo convivo con mucha gente latina y yo sé que eso pasa. Y yo trato de no participarlo. Escucho, pero trato de cortar eso en mi vida. Siempre trato de cortar eso. Y estudiando más todavía, porque me di cuenta de que cuando tú vibras en el chisme, cuando tú estás en la vida de otras personas, cuando tú no te ocupas de ti sino del otro, cuando estás viendo el ojo del vecino en vez de mirar el tuyo, cuando vives en esa energía que se genera ahí, tú estás vibrando muy bajo. Sí. Y eso también es un punto que le doy a la audiencia. Busquen de salir de ese look y traten de vibrar diferente. Den lo mejor. Salgan del chisme, salgan del atraso, de la envidia. La envidia es la manifestación de una persona de decir, yo no puedo lograr eso. Cuando una persona envidia a otra, es porque siente dentro que no puede lograr eso que está logrando el otro. Sal de la envidia. Tú puedes lograr eso y más. Puedes lograr todo lo que te propongas. Cuando empezamos a salir de esas emociones, y para eso se trabaja, empezamos a vibrar diferente. Y empezamos a vivir cosas distintas. Totalmente. Algo que a mí me sirvió como emigrante, que a veces como emigrante no sabemos cómo encontrar un rumbo, fue acercarme a fundadores, a emprendedores, a personas, por ejemplo, como tú y Nelson, que han logrado cosas, ¿sabes? Y saber llegar y preguntar y sentir esa energía. Porque a veces cuando emigramos, que es un cambio tan fuerte emocionalmente, nos quedamos en el entorno donde por decisión estamos allí o quizás por obligación y no miramos más allá. Y muchas veces las personas no se dan cuenta de la energía en la que vibran. No nos damos cuenta de la energía donde estamos vibrando. Pero ¿cómo se van a dar cuenta? Y esto es un tip para la audiencia también. Mira lo que estás manifestando a tu alrededor. ¿Quieres saber qué estás vibrando? Mira lo que hay a tu alrededor. Hay catástrofe, hay enfermedad, hay problema. El cacho se te pinchó. El carro se te perdió. Te robaron aquello. No conseguiste el trabajo. Estás sin trabajo. Eso que estás manifestando en tu vida es lo que te va a decir cómo tú estás vibrando. No es, ay, es que tengo mala suerte. No, es que no sé qué. No, es que a ellos los ayudan y a mí no. No.
La responsabilidad empieza en ti, en darte cuenta de que si tú no trabajas en ti, de que si tú no cambias tus creencias, de que si tú no haces un esfuerzo por cambiar tu manera de comportarte y de dirigirte hacia el mundo, si tú no cambias ese entorno. Porque mucha gente te dice, no, que rodéate de personas, pero no te dicen por qué. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos neuronas espejo. Nosotros imitamos nuestro entorno para sobrevivir. La mente siempre, siempre, siempre te va a ayudar a sobrevivir. Acuérdate, no importa cómo. De estar vivo. Pero a estar vivo. Eso es lo importante para el subconsciente. Entonces, si tú estás en este entorno, por decirte, de ladrones, por decirte algo, Sí, nómbrate claro. algo. Tú vas a ser el quinto. Son 4, tú vas a ser el quinto. Totalmente. Porque tú vas a hacer lo mismo que hacen ellos. Porque tú tienes que pertenecer ahí. Tú vas a imitar. Y se dice fácil poniendo ladrones, pero hay cosas que no son tan evidentes. Si el entorno es chismoso, tú vas a chismear, porque es la manera de ser adoptado por el entorno. Muchas veces no conseguimos un entorno. Claro. Nosotros tenemos que estar dispuestos a quedarnos sin un entorno y dejar que poco a poco vaya llegando la gente que tiene que llegar. Así es. Porque nuestras neuronas, nuestra mente nos va a llevar a repetir lo mismo, a caer en lo mismo. Yo quisiera que tú me rectificaras algo, Naila, una creencia que yo tengo. Antes yo creía que el 80%, como dicen muchos oradores, del entorno influía en uno, ¿no? Cerré el 25% pensando que el 100%, porque creo que muchas de las ideas que tenemos o las escuchamos en algún sitio o de alguien, porque ya no creo solo que el entorno sean los amigos, sino también el teléfono. Sí. Y cerré el año creyendo que el 100% de tu entorno va a asegurar tu futuro. Porque repetimos lo que escuchamos. Sea del teléfono, sea de un amigo, sea del centro laboral, sea de lo que sea. Yo estoy de acuerdo contigo. Y ahí juega un papel muy importante estar presentes. Porque tú no te vas a extraer del mundo. Uh-huh. Y a lo mejor ahorita aquí me dicen, no, porque todos los hombres son iguales. Pero yo por dentro voy a decir, no, todos no son iguales. Yo tengo un esposo maravilloso. Y si te lo puedo decir, te lo digo. Si no voy a entrar en conflicto, porque También. yo no voy a estar entrando en conflicto tratando de cambiar. Yo puedo tratar de dar mis opiniones. El que las toma, las tomó. Pero yo no puedo cambiar el mundo. Yo puedo cambiar el mundo siendo yo. ¿Y cómo voy a ser yo? Sabiendo que sí hay posibilidades. Y cuando yo te muestre a ti, a través de mi vida, de que sí hay posibilidades, lo más seguro es que tú también cambies. Porque dices, si ella lo consiguió, yo también lo consigo. Claro. Naila, ahorita pasamos por actos rápidos el tema de los traumas y las creencias. Y quisiera preguntarte algo. ¿Cómo saber si muchas de las creencias que tenemos o traumas son traumas propios o son traumas generacionales? Oh, mira, sí, porque hablé de que desde el vientre materno, pero Sí. te voy a hablar de algo más allá. Hay gente que estando bajo hipnosis regresa inclusive a vidas pasadas. Esto es amplio. Sí. Suena bien eso. Cuéntame eso. Sí. Pues yo tuve un caso de una muchacha que ella tenía... No era que le tenía miedo a los hombres, no. Ella estaba casada y todo. Uh-huh. Pero siempre se dejaba como manipular de los hombres. No, tenía un jefe que la maltrataba y todo, y ella seguía ahí, y ella no entendía porque ella no lograba renunciar y siempre se quedaba ahí. O sea, cosas que la gente no entiende por qué las hace, pero las hace. Pero las hace. Y ella fue a hipnosis, y cuando fue a hipnosis, ella fue a 3 vidas pasadas, en las que ella fue hombre. Y ella, a través de otros hombres, o sea, en una fue hombre. Y ella, pero te estoy hablando de guerras
Otra época. Y en otra época, ella luchando con otros hombres, ella pierde toda su familia. O sea, su familia se la quitaron. Mataron a su familia y ella pierde su familia en manos de otros hombres. En otra vida parece que fue una esclava y tenía un amo. Y también era un hombre el que la hizo como que sufrir en esa vida. Y en una vida parece que fue niña, pero en esa niña, ella tenía 5 años y ella su mamá parió a su hermano, que también era un hombre. Y en ese parto la mamá muere. Entonces, un hombre también le quitó lo que ella más quería. Mamá. Todas estas escenas llegaron a la conclusión de que los hombres para ella eran amenazantes y no les permitía tomar acción cuando se trataba de que ella tenía que interactuar con un hombre en el trabajo, hasta su mismo esposo. Ella era de una manera porque no se atrevía a interactuar de una manera diferente. Tu cerebro interpreta, pero siempre, siempre te va a buscar de proteger. ¿Y cómo la buscaba de proteger? No te enfrentes a los hombres porque te van a quitar lo que tú tienes. ¿Y cómo resolvió eso? Yendo a la hipnosis, descubriendo dónde estaba la raíz de todo y transformando eso. Hay cosas que vienen de un transgeneracional, definitivamente también. Cosas que vienen de vidas pasadas, pero cosas que vienen de un transgeneracional, como me acabas de preguntar. ¿Cómo de ese transgeneracional? Pues lo que vivió tu madre obedece a lo que ella vivió en sus años de infancia. Tu madre te transmite esos mismos sentimientos y emociones. Porque cuando tú estás en el vientre, tú sientes exactamente lo que siente tu mamá. Escuchas, porque ya está demostrado científicamente. Cuando naces, en el niño se produce una ficción de que continúa unido a su mamá hasta los 7, 8 años. Wow. Donde la madre es la que es como esa prolongación de lo seguro, hasta que el niño empieza a entrar en la adolescencia y él rechaza a su madre y se apega más al padre o a la figura paterna porque quiere que ese padre le muestre cómo es el mundo para él ir afuera. Y el padre es el que te da la fuerza de ir afuera. Todo esto a nivel emocional y a nivel psicológico. Por eso vemos que los adolescentes se enfrentan a mamá. A veces también se enfrentan a papá, están buscando su propia identidad. Wow, mira qué manera de entender pero eso. sí se hereda mucho. Y se hereda porque te lo dicen. No, en nuestra familia nadie en nuestra familia nunca ha habido un médico, en nuestra familia nunca. Tantas cosas. Así es. Que se transmiten de generación en generación. Y parecieran tonterías, pero no. No, sí nos influyen en el comportamiento. Influyen demasiado, demasiado. Naila, con los pacientes que tú has trabajado, ¿cuál tú crees que ha sido, sin mencionar nombre, el mayor cambio que tú has visto en una persona que te ha incluso llenado de orgullo o te ha sorprendido? Mira, una de las cosas que me sorprendió, porque este método se llama terapia de rápida transformación. Eso es lo que me gusta también. O sea, 1, 2, 3 sesiones ya la persona sale de problema. No es que tú vas a estar como en un psicólogo que yo duré 2 años y todavía no lograba el objetivo por el cual fui. Pero uno de los casos que de verdad que a mí más que yo estuve feliz es un muchacho que trabajé que él era adicto a la pornografía y a la prostitución. Ya con 41 años, muchacho joven, guapo, no había podido tener una novia por más de 4 meses porque él trataba a sus novias como prostitutas en la cama y sus relaciones no duraban. Él no sabía lo que era tener una novia. Él dedicaba mucho tiempo que debería dedicárselo a trabajar, se lo dedicaba a la prostitución online. Y nosotros hicimos una terapia, hicimos una sesión.
La sesión se divide en dos partes. Una presesión donde yo hablo con la persona para saber cuál es el problema que está presentando. Ujú. Y ya la sesión como tal, que suele durar entre 2 y 3 horas. Porque en esa misma sesión lo regreso, exploro el problema, transformo el problema y ya la persona en muchas veces sale ya del problema. Cuando hay adicciones, la adicción no es el problema. ¿No? No. Cuando hay una adicción, llámese prostitución, llámese al sexo, llámese a las compras, llámese a la comida, el problema no es la adicción en sí. La adicción es una consecuencia de un problema mayor que está por debajo. Porque cuando la persona se vuelve adicta, es para no sentir, Para escapar de esa para emoción. escapar de esa emoción, de ese sentimiento, de esa emoción. Estás tratando de escapar, entonces buscas algo que lo tape. Llámese comida, llámese compras, llámese sexo, llámese lo que sea. Entonces, él salió de esa adicción en una sesión Wow. y posteriormente sí tuvimos que seguir trabajando muchísimo. Hicimos como 5 o 6 sesiones más, pero para su autoestima. ¿Por qué? Porque el problema venía de su autoestima y de todo lo que le tocó vivir en su infancia. Uh-huh. Entonces fuimos trabajando la autoestima ¿Qué? para que él pudiera lograr tener una relación. Uh-huh. Que me pongo, o quiero ponerme en el papel de él, y qué valentía hay que tener como hombre para reconocer que tienes un problema de adicción. Uh-huh. Sí, por lo general las mujeres acceden más a ir a una terapia, a arreglar, pero ¿sabes que eso está cambiando? Yo creo que no sé si es la información que se transmite en estos momentos a través de internet, que el hombre está cambiando esa manera de ver el mundo. Estamos aprendiendo a ser más vulnerables. Sí, y qué rico, porque eso es reconciliarse con su parte femenina. Es que también, como tú decías, ya las redes sociales ha hecho que la información esté más democratizada. Uh-huh. Y las estadísticas lo muestran. De cada 10 personas que se autoeliminan, 8 son hombres. ¿Sabes? Ya las personas quieren que eso cambie y estamos aprendiendo a soltar un poco. Uh-huh. Y eso creo que nos ha hecho bien. Sí, maravilloso. Eso nos ha hecho bien. Naila, quería preguntarte algo. ¿Tú crees que realmente la frase esa de que somos lo que pensamos? Totalmente, 100%. Total. ¿Y cómo darnos cuenta que realmente tenemos que cambiar lo que pensamos? ¿Cómo cambiar eso que estamos pensando el día entero? Que quizás no nos damos cuenta. Mira, estar presente es importante. Por eso es que la gente se tiene que tomar un tiempo para ver, para analizar. Y es analizar. Yo sé que al principio puedes tú pensar, es agotador estar pensando en mí, pero Uh-huh. tú tienes que conocerte. Tienes que conocer, y volvemos al mismo punto de que tienes que conocer qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Y tienes que ver qué es lo que tú sientes que está bien o qué te está trayendo problemas. Siempre va a haber un área que tú digas, esto me está trayendo problemas. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Tú necesitas a alguien que te ayude a verlo. Sí. Y te explico, o sea, incluso yo tengo un grupo de amigas que también estudiaron esto conmigo, intercambiamos servicios. Porque muchas veces tú piensas que es algo y no necesariamente es eso. Yo trabajo mucho con mi hermana, que tú la tuviste aquí en el podcast, y nosotras hablamos muchísimo porque venimos de una misma familia y eso nos ha ayudado mucho a crecer. Porque ella tiene patrones que yo tengo y a veces ella tiene algo diferente a mí, pero muchas veces coincidimos que es lo mismo, pero desde un ángulo diferente. Es lo que pasa con las parejas también, que tienen lo mismo, pero desde un ángulo diferente. Entonces, siempre necesitas que alguien te ayude a verlo, porque no estamos en la capacidad de vernos a nosotros mismos. Muchas cosas las vamos a descubrir. Esto es por esto. Pero otras te las van a mostrar
Sí. Personas que pasaron por eso, que tuvieron la experiencia o que hacen terapia, o como tú, que entrevistas tanta gente aquí, tú dices, alguien te habla de algo y tú dices, esta persona lo vivió. Y tú Conecta conmigo, claro. Conecta con lo que yo estoy diciendo. Entonces siempre ese espejo, y la vida te hace espejo. Siempre la vida te lo está mostrando. Lo que pasa es que no abrimos nuestros ojos para verlo. Pero todo lo que tú estás viviendo y vibrando, lo vibran los que están alrededor de ti. Totalmente. Sabes que ayer tenía una plática bien bonita. Nosotros tenemos, varios grupos de WhatsApp. Y tenemos uno de 5 amigos de la universidad. Uno está escribiendo 3 libros y haciendo canciones. Otro está estudiando, ya está sacando la licencia para hacer taxes y contabilidad. Y otro está estudiando el marketing. Y me dijeron, ¿sabías que uno dice, Erichel, alguien se ha dado cuenta de que estamos estudiando todo esto después de que Ramón empezó el podcast? ¡Wow! Y fue como... El que está escribiendo los libros intentó autoeliminarse por la depresión aquí en los Estados Unidos. Hablamos y yo le decía lo que yo aprendí con una experiencia similar en el podcast. El que está estudiando taxes fue un podcast que él vio que se grabó aquí y ese podcast me cambió la vida. Y el que está en marketing igual. Y nos quedamos como, ¿verdad? Que la vibración se expande y llega a la persona que te rodea. Llega, es increíble. Mira, ese es el campo cuántico. Uh-huh. Así funciona el campo cuántico. Sí, totalmente. Es increíble. Tú lo estás poniendo con tus amigos. Sí, totalmente. Y lo estás viendo. Y eso mismo ocurre en las empresas. Y lo decía yo ayer hablando con este grupo de personas. Y yo lo veo. Lo veo cuando estás en un salón de clase, porque en una época trabajé en un daycare. Uh-huh. Y estabas en un salón y estabas viendo todos los niñitos y su comportamiento. Y cómo llega uno y cambia el comportamiento de todos los demás. Es increíble. Sí. Y así funciona el campo. Así funciona también en las empresas. Yo ponía un ejemplo de que nosotros en el restaurante tuvimos un dishwasher hace un tiempo atrás, hace un año atrás. A mí esa persona nunca me gustó. Porque dejaba las cosas sucias y yo decía, no, lo tenía que regresar. Mira, esto está sucio, esto tienes que lavarlo bien. Esa persona con su aspecto tampoco era limpia. Todo lo que hacía era sucio. Entonces esa persona empezó a generar discordancia en la cocina. Cosas se empezaron a dañar ahí. Esa energía. Sí. Cosas empezaron a suceder hasta que esa persona sale y cambia toda la estructura del restaurante. Empieza a llegar más gente, empiezan a pasar cosas que tú no te imaginas, pero que tenían que ver con eso. Porque esa energía contagia. Está generando uh-huh. ahí. Tanto como hay la luz, hay la oscuridad. Entonces tenemos que tener los ojos y el corazón y la mente bien abierta para poder observar qué es la luz y qué es la oscuridad en tu vida. Que te está sumando, que te está restando. Y ser valiente y reconocerlo. Uh-huh. Sí. Naila, no quiero... tenía 2 palabras aquí que creo que entran en esta ecuación de la mente, de cambiar. Y no sé en qué orden ponerla. Entonces no quiero dar una afirmación, pero es el perdón y reprogramar. En tu experiencia, ayudando a que las personas crezcan, ¿cómo tú crees que podemos ubicar estas 2 palabras en el crecimiento de la mente? Perdonar y reprogramar. O reprogramar y luego perdonar. Yo sé que lo que va a decir aquí no... A lo mejor va a chocar un poco. Esas son las mejores afirmaciones. Pero para mí el perdón no existe. No hay nada que perdonar. ¿Cómo así? Todo lo que pasa en tu vida, tú has participado en eso. Y es tu energía la que lo está generando. Porque tu nivel de conciencia no te da para eso, porque no lo sabes, porque no lo has vivido, porque no has crecido. Pero tu energía te está dando para eso que tú estás viviendo. Visto desde ese punto de vista, donde tú eres el responsable,
¿A quién tienes tú que perdonar? Wow. Qué profundo está eso y qué real. No somos víctimas, somos creadores. Estamos creando nuestra vida. Esa es la semilla que está dentro de nosotros. Imagen y semejanza de Dios. Y utilizamos ese poder para crear o la luz o la oscuridad. El perdón no existe. No hay nada que perdonar. Wow. ¿Y la reprogramación? La reprogramación sí, porque venimos de siglos de programación. Siglos. Y todavía necesitamos sacar cosas. Es una computadora de ese disco duro para que entren conceptos nuevos. Sí, tenemos como un software en el cerebro. Uh-huh. Tenemos que reprogramarlo todo el tiempo. Uh-huh. Naila, este podcast ha estado cargado de conocimiento. Creo que me voy un poco más... No, un poco no. Un pocotón, como se llama en Cuba. Más inteligente. Pero, ¿qué crees que nos está faltando agregar a esta plática que la audiencia debe escuchar? Ay, yo le diría a la audiencia, céntrense en ustedes mismos. Amen. Abran su corazón. Porque en definitiva todo el mundo lo que está buscando es amor. Uh-huh. Porque en esa vibración es donde vibra todo lo mejor. Hemos estado en el rumbo equivocado, compitiendo, luchando, empujando. No se trata de eso. Es algo más sublime, más elevado. Definitivamente el amor puede cambiar la vida de cualquiera. Uh-huh. Naila, gracias por este podcast. Ay, gracias a ti, Ramón, de verdad, por la invitación.